Muchas gracias, hermano Ricardo. El tema que nosotros estamos considerando estos días tiene que ver con una frase que, como decía, salió en un estudio con unos hermanos. Ha sido de mucho provecho para mí, por lo cual comparto eso con la iglesia también en la Unilla. Ahí está la frase: los unos a los otros. Hemos visto varios textos que hablan de esta frase. Y en el día de hoy quisiera comenzar entonces con el primer versículo que está en Efesios, el capítulo 4. Y como siempre se dice, que un texto fuera de contexto es solo un pretexto. Hay una frase allí. Efesios 4, el verso 2, capítulo 4, verso 2. Para leer el contexto vamos a ver el versículo 1. Yo pues, está escribiendo Pablo, la iglesia en Éfeso, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hasta ahí por el momento la lectura de la palabra del Señor, este primer versículo. Y bueno, aquí el contexto es la unidad del Espíritu, esta unidad que no la creamos nosotros. La iglesia no creó esta unidad la dio el Señor. Nosotros lo único que tenemos que hacer es guardar esta unidad, como dice allí, solícitos, que sea nuestra solicitud guardar esta unidad. Y es el Espíritu, como explicábamos la vez pasada, el Señor es soberano y el Señor salva a muchas personas en muchos lugares. Y a veces nosotros tenemos algunos tintes de sectarismo, lo que le pasaba a Juan, lo consideramos que algunos no lo seguían, andaban echando demonios y Juan se los prohibió porque no los seguía. Era como, no es de nuestro grupo, entonces se lo prohibimos, pero el Señor claramente le dice el que no es por nosotros, el que no es contra nosotros es por nosotros. Y habla el Señor ahí de esta unidad, solícitos en guardar esta unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y el Espíritu Santo en forma sobrenatural da esta paz, que en el mundo es impensable. El mundo hace sus agrupaciones a través de decretos, a través de acuerdos, a través de contratos firmados, pero nunca puede generar algo tan poderoso, tan fuerte como este vínculo que el Espíritu Santo da a la iglesia. Ahí entonces Pablo, preso en el Señor, dice que andemos nosotros como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Se parece a un texto que aparece en Colosenses también cuando se nos invita a andar como es digno del Señor. Y nosotros sabemos, hermanos, cómo es la forma correcta de andar para el Señor. El Colosenses 1:10 dice algo parecido también, para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo es andar digno? Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder
conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Así que a la pregunta, ¿y cómo debemos andar dignamente? El Señor responde a través de su palabra, agradándole en todo, en todo. No es una sugerencia, no es algo que si queremos lo hacemos y si no queremos no lo hacemos, es una orden, es un mandato del Señor. Sabemos que es difícil y en cada una de las veces que hemos considerado estos textos los unos por los otros, hemos visto que el llamado es grande y algunos de los textos de forma natural no los vamos a poder hacer jamás. Si el Espíritu Santo no opera algo dentro nuestro, en nuestro espíritu. Escribí uno de estos textos que consideramos, lo escribí en una red social y obviamente me escribieron que era muy difícil, era imposible. Y la respuesta a cada uno de esos comentarios fue la misma. En nuestras fuerzas, esto es imposible. Lo que quiere Dios con la iglesia es que sea un ejemplo para las personas de este mundo, que las cosas imposibles en este mundo, imposibles en la tierra, son posibles en el mundo de nuestro Dios, en el mundo de la iglesia. Que en el mundo terrenal la gente le cuesta perdonar, debiera entonces en la iglesia, a través del Espíritu Santo, tener esa capacidad que no es con nuestras fuerzas, sino con la fuerza del Señor, de poder perdonar a un hermano, de poder, como dice el texto aquí, andar con toda humildad. Y si nos fijamos, la palabra ya es grande, nos queda grande, porque la humildad no va con el hombre. Nuestra naturaleza humana quiere elevar hasta el más mínimo logro que tenemos en este mundo, lo quiere elevar hacia arriba. La humildad es todo lo contrario a lo que es nuestra naturaleza humana. Por eso, vuelvo a repetir la idea, si no es por el Espíritu Santo, es muy difícil realizar estas cosas. El Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros, de tal forma que alguien que nos conoció antes de conocer al Señor Jesucristo se sorprenda y vea algo especial luego de conocer al Señor Jesucristo. Que hay algunos cambios, aunque sea pequeños, tal vez, en los nuevos creyentes, en los nuevos cristianos, en los que llevan pocos años en el Señor, pero que haya algún cambio. Y bueno, la humildad en forma natural no le pertenece al hombre. El hombre por naturaleza no es humilde, no es manso, no hay mansedumbre en el hombre. El Señor Jesucristo nos invitó que aprendiéramos de Él, que es manso y humilde de corazón, y que hallaremos descanso para nuestra alma si seguimos su ejemplo. Él es manso y humilde de corazón. Y también en respecto a ese término de humildad, no tiene que ver con pobreza, y lo digo porque me he encontrado con personas que lo asocian a la pobreza. Entonces si una persona es pobre, dice, no, él es humilde, pero refiriéndose a la falta de bienes en este mundo. Pero puede haber una persona que sea muy rica, que tenga muchas posesiones y ser humilde, ser humilde. Así que la humildad no tiene que ver con cuánto yo poseo en este mundo, sí, con toda humildad y mansedumbre. Y ahí viene la frase, soportándoos con paciencia, soportándoos con paciencia, los unos a los otros en amor. Y aquí también quisiera hacer un alcance respecto al término soportándoos, porque también alguien lo enseñó, lo mal enseñó, yo lo aprendí y tuve un mal concepto durante algún tiempo, que era como que si alguien no me cae bien a mí, entonces por amor al Señor yo lo tengo que soportar, aguantar, aunque no lo pase a la persona. Pero el término allí del soportar tiene que ver con sostener. Y esta frase me gustó, por eso la anoté textual de un hermano. Al igual que las patas soportan la mesa o el clavo sostiene el cuadro junto a la pared,
debemos soportar a las personas que nos rodean. En otras palabras, ponernos en su lugar, intentar comprenderlas, tenerles paciencia y ayudarlas cuando experimenten problemas y dificultades, soportándoos con paciencia. Ese es en la frase, el término, soportándoos. Llevar la carga de mi hermano, lo hemos considerado en otros textos, llevar los unos las cargas de los otros. Y eso, como resultado, va a dar lo que sigue en el versículo 3, que guardemos la unidad en el espíritu, que nos identifiquemos con nuestro hermano que está pasando alguna circunstancia y que le ayudemos a soportar su carga. Y esa es la frase soportar. No tiene que ver con la otra acepción que se le ha dado. Te soporto, pero en amor, por amor al Señor te soporto, aunque no te aguanto. No es esa la idea. Es soportar en el sentido de que si mi hermano está a punto de caer por sus cargas, por sus tribulaciones, yo lo voy a tomar del brazo y lo voy a levantar, como cuando hieren a un soldado en la batalla. El compañero a veces arriesga hasta su vida por volverse a buscar al soldado que está caído en medio de la batalla. Y ahí podemos también sacar un ejemplo, cuán diferentes son a nosotros. Como soldados del Señor Jesucristo, a veces dejamos a los soldados heridos que mueran desangrados en medio del campo de batalla. No nos damos el trabajo de volver a buscarlos, a levantarlos, a consolarlos, a ayudarlos. Y ahí entonces se pierde lo que es el guardar la unidad, se quiebra. Algo se quiebra cuando no soportamos con paciencia los unos a los otros. Como decía, una de las primeras veces que estuvimos juntos, que no tenemos los mismos caracteres nosotros. Venimos de distintas crianzas, de distintos niveles sociales, de distintos pensamientos, pero todo eso debiera quedar atrás cuando llegamos al Señor, cuando el Señor nos llama, y el ejemplo que veíamos de los discípulos, el Señor podía tener en su grupo a Mateo, una persona de alto nivel que trabajaba en algo que era casi ejecutivo allí, como publicano, y tenemos a Pedro, a Juan, pescadores, gente del vulgo, y podían convivir lo más bien en un grupo. Y cuando digo lo más bien, los que han estudiado la vida de los discípulos entienden que había problemas, que había dificultades, había peleas entre ellos, pero se soportaban con paciencia los unos a los otros en amor. Y es interesante también que nunca, por ejemplo, el Señor Jesucristo comentó con nadie acerca de Judas. El carácter del Señor Jesucristo es sobre todos, o sea, no hay comparación en su carácter. Sabiendo todo lo que iba a hacer Judas, nunca salió de él un comentario hacia alguno de los apóstoles comentando lo que Judas era, que era ladrón, que se dejaba, por ejemplo, las ofrendas aparte. Nunca salió de su boca. Incluso cuando momentos antes de ir a entregarle, estaban allí y el Señor nada dijo, solamente a Juan le hizo aquel comentario, el que moja conmigo el pan en el plato, pero ya estaba en el momento final. El Señor nunca creó ninguna disensión, ni provocó ninguna división, sabiendo todo lo que iba a hacer Judas allí, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Y el versículo 4 y 5 habla varias cosas, que es uno, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado, una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, lo decíamos la vez pasada, el Señor salva soberanamente en varios lugares. Obviamente nosotros seguimos la doctrina, la sana doctrina, y muchas veces
no compartimos cosas que se hacen en otros lugares, porque está en la palabra y nosotros lo hemos aprendido así, pero no por ello vamos a desconocer que el Señor ha salvado muchas personas en otros lugares. Un Señor es el Señor de ellos, es el Señor nuestro. Un Señor, una fe. Cuando habla de fe puede tener dos acepciones. Uno es el cuerpo de doctrina, la fe que creemos, y otra es la fe que mueve montañas, la de Hebreos 11. Ahí están las dos acepciones. Un bautismo, un bautismo. Todos hemos sido bautizados en el Señor. Y toda la iglesia también fue bautizada allí en Pentecostés. No estamos esperando el bautismo del Espíritu Santo, como algunos preguntan, ¿y usted fue bautizado en el Espíritu Santo? ¿Habló en lenguas cuando fue bautizado en el Espíritu Santo? Bueno, hay un bautismo que todos fuimos bautizados en el Señor, y en Pentecostés también fuimos bautizados allí, y no hay más. Un Dios, versículo 6, un Dios, no hay más. Y en esto el Señor no deja lugar a dudas, solamente Él, un solo Dios y un solo mediador, el Señor Jesucristo. Y en el versículo 6 también hay algo interesante que algunos ven allí en ese versículo, lo que es la Santísima Trinidad. Un Dios, luego habla, y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí cuando dice sobre todos, lo ve reflejado en el Padre. Luego dice, y por todos, lo ven reflejado en el Señor Jesucristo, que dio su vida por todos nosotros. Y en todos, lo ve reflejado en el Espíritu Santo, que está en cada uno de los creyentes. No importa el lugar donde se congregue, si ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, y en el sello del Espíritu Santo, tiene el sello del Espíritu Santo y es un hijo de Dios, es un hermano nuestro. Obviamente, como decía, hay cosas que no compartimos, que hemos aprendido nosotros que están correctos en la Escritura, y obviamente no nos vamos a congregar allí, pero no por ello vamos a levantarnos como juez y decir que aquella persona no es un hijo de Dios, no es un hermano en Cristo, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese es el vínculo. Y el Señor Jesucristo no es que tenga mucho amor. Él es amor. Dios es amor. Y manifestó su amor allí en la cruz del Calvario. Porque fácil es decir que nos amamos unos a otros, pero lo difícil es ponerlo en obra, ponerlo en práctica, y el Señor lo hizo. Colosenses capítulo 3 habla también de la misma forma, soportándoos unos a otros. Nuevamente, al final de la vez pasada dije que teníamos una tarea de identificar por lo menos a un hermano que estuviera pasando alguna circunstancia, que estuviera pasando algún problema, lo identificáramos, no a 10, no a 20, era un trabajo de a un hermano, identificarlo y ayudarle a llevar su carga, ayudarle a que no decayera, soportarlo, y en ese sentido, como decía, aquel clavo que soporta el cuadro, aquellas patas que soportan la mesa, soportar, ser de ayuda, que no decaiga nuestro hermano. Y a veces una palabra puede hacer la diferencia en el día malo que está pasando un hermano, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esto es tremendo, hermanos, es grande, nuevamente decimos, y puede darse el caso que en algún momento nos haya tocado perdonar a alguien y nos cueste perdonar. O podemos decir que ya hemos perdonado
pero por dentro sabemos que todavía queda algo dentro de nosotros que no ha perdonado completamente. Y puede pasarnos que digamos con nuestros labios, con nuestras palabras, si ya no hay problema, yo lo perdoné, pero por dentro hay algo que cuando resurgen ciertas cosas, sabemos en nuestro interior, en nuestro espíritu, que realmente no hemos perdonado a aquel hermano. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? De la manera que Cristo, el Señor, nos perdonó a nosotros. Así tenemos que también nosotros perdonarlo a los hermanos. ¿Y cómo nos perdonó el Señor? Cada uno de nosotros sabe de la manera que el Señor nos perdonó a cada uno de nosotros. Yo sé de dónde me sacó el Señor, cada hermano sabe de dónde lo sacó el Señor, y el Señor nos perdonó. No nos exigió nada para perdonarnos. Y cada vez que cometemos algún error o andamos lejos del Señor, Él no nos saca en cara aquel pecado. Cuán diferente a nosotros. Y nosotros, digo nosotros, porque yo el primero de todos, y he pasado por esa experiencia de haber mencionado con mis labios de que perdoné a cierta persona, pero en el interior no había completado la obra. Y no puede ser de forma humana, es lo más difícil de forma humana, imposible casi, sino el Espíritu Santo obrando, sacando todo eso que la falta de perdón deja dentro. Si lo consideramos, la falta de perdón es perjudicial para uno mismo, se va dañando y sabe que crea raíces de amargura en nosotros, en nuestro cuerpo. Incluso algunas personas han estudiado que puede afectar la salud y lo asocian con algunos cánceres, la falta de perdón. Imagínense a qué extremo puede llegar eso, que al final son sentimientos en una persona y podemos dañarnos a nosotros mismos al no perdonar. Y cuando el versículo allí dice, como Cristo os perdonó, es tremendo eso. ¿Cómo nos perdonó el Señor? Dice que tomó todos nuestros pecados en forma figurativa y los echó en lo más profundo del mar. Y ahí quedaron, los borró. Yo borro como una nube tus rebeliones. El Señor los borró. No se acuerda más de nuestros pecados. Y el Señor puede hacer ese milagro en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, puede hacer y limpiar nuestras conciencias de obra muerta. El Señor lo puede hacer. Que aquella persona que nos dañó, que nos perjudicó y que hizo mal a nuestra vida y que nos tocó a nosotros perdonar, entonces el Señor puede hacer ese milagro que nos olvidemos aquella cosa que nos hizo. Nos olvidemos de los sentimientos que nos generó, aquella ofensa que nos causó. El Señor lo puede hacer y de forma milagrosa a través del Espíritu Santo. Y el versículo 14 que viene después allí en Colosenses, dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Veíamos en Efesios el vínculo de la paz, aquí el vínculo perfecto, vestidos de amor, el amor, nuevamente el amor. El Señor Jesucristo nos perdonó nuestros pecados y dio su vida por nosotros porque nos amó. Y la Escritura dice que nos amó hasta el fin y dio su vida por nosotros. Así nosotros debiéramos dar nuestra vida por nuestros hermanos, dice la palabra. Y no es algo figurativo. Hay un ejemplo de Priscila y Aquila que Pablo nos dice que si hubieran podido, hubieran dado sus vidas por el apóstol. Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice que si hubiera sido posible, si hubieran sacado sus ojos para dárselo. En la época de la Reforma también, cuando eran perseguidos los creyentes, hubieron casos de personas que dieron su vida por algún enemigo. En la Revolución Francesa leía un caso de una persona que puso su vida por otra para que fuera a la guillotina y dejarle en vida. Hay personas que son capaces de hacer eso, de poner la vida por otro en ciertas circunstancias extremas.
y aparecen los héroes, se lanzan al mar a rescatar a una persona, aunque eso les cueste la vida por salvar a otro. Ha pasado. Bueno, y el Señor a nosotros nos perdonó todos nuestros pecados, hasta el más mínimo, hasta el pecado de pensamiento, el Señor lo perdonó y nos invita a perdonar como Él lo hizo. Y vestirnos conlleva un trabajo, así como en Efesios capítulo 6 aparece la armadura del creyente, que tenemos que vestirnos nosotros con la armadura. No es algo automático, sino que necesita un esfuerzo del hombre, de nosotros como creyentes, de vestirnos, ponernos aquellas ropas. Aquí nos dice que nos vistamos del amor, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ese es el Señor. Más adelante, en este mismo capítulo vamos a ver la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y aquí es interesante el contexto en el cual nos está hablando de los unos a los otros en toda sabiduría. Aparecen los cantos, aparecen los salmos, aparecen los himnos, los cánticos espirituales. Y a veces un himno cantado, un salmo cantado, puede animarnos a nosotros, puede enseñarnos. Por eso la importancia de las letras, de los coros, de los himnos que cantamos, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría. Y esos cantos a veces pueden también llevar una exhortación entre medio. Cuando habla de la palabra del Señor, podemos pensar en la memorización de la palabra de Dios. Los niños pequeños comienzan aprendiéndose un versículo, pero pasado el tiempo podemos ir aprendiendo más versículos. Hay una capacidad en nosotros, una capacidad mental que los judíos la entienden. Ellos, frente al muro de los lamentos, toman lo que es la Torá y comienzan a repetir. Y desde pequeños ellos van repitiendo y repitiendo una y otra vez el Antiguo Testamento. Y la repetición una y otra vez de la palabra de Dios se les va quedando grabada. Algunos incluso le ponen un poco de melodías aquellas lecturas. Así que podríamos preguntarnos cómo estamos en lo que es la palabra del Señor morando en abundancia en nosotros. ¿Cómo puedo llegar a este nivel de que la palabra del Señor more en mi vida en abundancia? Que al momento de yo hablar, no hable otra cosa que no sea algo relacionado con la Escritura. Esto también lleva un trabajo. Cuando uno estudia, por ejemplo, para alguna cosa del trabajo de la universidad y los jóvenes van aprendiendo y repitiendo y después uno conversa con ellos y se da cuenta de que comienzan a hablar de lo que han estado leyendo durante horas, porque eso está en su mente, en su corazón. Lo mismo aplica cuando uno lee más la palabra del Señor y va memorizando los textos. Al momento de abrir nuestra boca, obviamente va a salir lo que es la palabra del Señor. Y vamos a ver cómo, sin darnos cuenta, tal vez, entre más leemos, entre más repetimos, vamos a aprendernos textos, vamos a memorizar. Y eso puede enseñar a otros y exhortar unos a otros en toda sabiduría. Vimos también lo que es la exhortación en sabiduría. No es llegar y exhortar, hay que hacerlo poniéndose en el lugar del otro, hay que ser sabios para exhortar a un hermano,
porque a veces las exhortaciones no caen bien en la persona que está siendo exhortada. Hay sabiduría en aquellas personas que me han exhortado, y tengo las dos experiencias, personas que me han exhortado de buena forma, y lo he recibido bien, y mi espíritu incluso agradece aquella exhortación, pero también he recibido una exhortación de mala manera, sin sabiduría, y eso es lamentable porque deja un gusto amargo a veces en uno, y no se aprecia mucho aquella exhortación. Que cuando exhortemos a un hermano, que el Señor nos ayude a hacerlo en sabiduría, en amor, poniéndonos en el lugar del hermano que estamos exhortando. Y vuelvo a repetir la idea de los cantos, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y es al Señor al que nosotros cantamos, al Señor al que dirigimos nuestra alabanza. Y podemos pensar, ¿qué sale de nuestros labios cuando queremos cantar? Hay música que no es de Dios. Hay letras y himnos que están alejados de lo que es ciertas doctrinas incluso. Hay gente que dice, no, esa canción me gusta porque es cristiana, pero uno al escucharla no tiene nada de cristiano. Que el Señor nos dé sabiduría también para elegir, para seleccionar lo que escuchamos, o a lo que nosotros le llamamos un canto espiritual, un canto con gracia. Y menciona los salmos, que es el himnario de los judíos. Todo el salmo tenía melodías, y los himnos y cánticos espirituales. Y ahí en los cánticos espirituales está abierto en el día de hoy para cualquier hermano que quiera hacer un cántico espiritual, que quiera crear un cántico espiritual en este tiempo, en este día, porque no vamos a quedar en cantos que se hicieron hace muchos años y no tener nosotros el derecho o la creatividad que nos ha dado el Señor de crear nuestros propios cantos para nuestra propia generación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ahí el contexto es la venida del Señor por su iglesia, por su pueblo, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Es la esperanza que tiene el creyente cada día de que el Señor puede venir hoy día, puede venir en cualquier momento, por su iglesia, por los suyos. Y si hay alguna persona en esta tarde escuchando y no tiene esta esperanza de que cuando venga el Señor no se irá con Él, y es lamentable y es terrible conocer personas cercanos nuestros, familiares nuestros, que a veces son temerosos de Dios, pero no han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador. Y en aquel día del arrebatamiento de la iglesia se quedarán para los posteriores juicios que vemos allí en Apocalipsis, pero no se irán en el arrebatamiento de la iglesia. Y Pablo invita allí a los tesalonicenses, el versículo 13, 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, que el Señor nos libre de la ignorancia de este tema, porque es un tema que anima a los hermanos unos a otros con estas palabras, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, allí obviamente hay una pregunta. ¿Te anima el pensar que el Señor Jesucristo viene por su iglesia, viene por los suyos, viene a buscarnos? ¿Produce en nosotros un sentimiento de felicidad que venga el Señor en el día de hoy? ¿O estamos en tantas cosas en este mundo que estamos más apegados a esta tierra y no pensamos mucho en que el Señor pudiera venir hoy día? Y tenemos todos nuestros pensamientos en nuestras cosas, en nuestros hobbies, en nuestros trabajos, en nuestras actividades, en nuestras estacas de nuestra tienda, están muy permanentes aquí en la tierra. Entonces, entre más apegados a la tierra estamos, menos estamos considerando que el Señor puede venir hoy día mismo. ¿Lo hemos considerado de esa forma? Que tal vez no hubiéramos llegado a esta reunión durante el día leyendo el pasaje. ¿Y qué pasa si el Señor viniera hoy día? ¿Qué pasaría si viniera en este momento? Comenzamos a hacer proyectos a largo plazo. Comenzamos a ahorrar para hacer nuestros propósitos, nuestros proyectos a largo plazo. Pero si el Señor viniera hoy día, cuando estemos en la presencia del Señor, ¿qué saldrá a relucir allí? ¿Qué nos tomará en cuenta el Señor? Nos dirá: muy bien, trabajaste muy bien, estudiaste muy bien, fuiste un excelente deportista. ¿Acaso serán esas las cosas que el Señor tomará en cuenta allí? ¿O nos dirá el Señor: buen siervo fiel? Cada uno de nosotros sabe dónde nos aprieta el zapato. ¿Podrá ser hoy día que el Señor venga? Hay personas que le han puesto fecha a la venida del Señor. Algunos están confundidos y piensan que el coronavirus y todo esto son algunos de los caballos o de las trompetas del Apocalipsis, pero todo eso es futuro. No hay ninguna señal para este evento del arrebatamiento. Puede ser en cualquier momento. Seremos arrebatados aquel momento del arrebatamiento en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos para siempre con el Señor. Y esa palabra debiera alentarnos los unos a los otros. Yo he probado este método bíblico para animar a hermanos, y sabe que resulta agradablemente el considerar que el Señor puede venir hoy día. Algunos estamos pasando enfermedades, sujetos a tratamientos, a pastillas, nuestros dolores de hueso, nuestros dolores de costado, y que me muevo me duele, y la cabeza me duele, y el Señor terminará todo eso. Obviamente no tiene que ser nuestro primer pensamiento que el Señor venga para que no me duela más el cuerpo o para librarme de todos los problemas que hay, pero es una esperanza. Nuestros cuerpos tan débiles que se ven aquí van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y allá en el cielo no vamos a tener nada de estos recuerdos, no habrá lloro, no habrá tristeza, no habrá enfermedad. Pero lo más importante, lo que dice allí al final del versículo 17, estaremos siempre con el Señor. ¿Qué será ver al Señor? Nosotros en oración le adoramos a Él por lo que
Él hizo por nosotros, porque dio su vida por nosotros, sin nosotros merecerlo, pero le veremos cara a cara, le veremos cara a cara, estaremos para siempre con Él. Ya todas las cosas que están en la Escritura, nuestra mente de alguna forma será ampliada, comprenderemos tantas cosas. Y primera de Tesalonicenses, ahí mismo, en el versículo 11, vamos a leer del versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, juntamente con Él. Y el versículo 11 ahí dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hemos visto el soportarnos unos a otros, afirmarnos, que el hermano que está cerca no se caiga, que le pongamos una ayuda, un peso para que afirmemos para que su peso no se caiga, que soportemos unos a otros. Y aquí vemos también la exhortación unos a otros, el ánimo unos a otros, y ahora el edificaos unos a otros. Para nosotros poder edificar, igual que en un edificio, se necesitan materiales. Y uno de los mejores materiales para la edificación es el amor. Porque yo puedo exhortar a un hermano, incluso puedo reprender a un hermano, pero si lo hago en amor, eso va a ser edificante. Va a producirle en el hermano una edificación en su espíritu. Pero si yo dejo de lado el amor y hago una exhortación, no va a tener el mismo efecto. Cuando dice aquí que el Señor murió por nosotros, esa frase, murió por nosotros, es una pequeña frase, pero significa tanto, tanto. Y entre más le damos vueltas a esa frase, las películas que se pueden hacer respecto a ese momento quedan pequeñas, son una pálida sombra de lo que realmente sucedió allí. Entre más conocemos lo que es la santidad del Señor, comenzamos a darnos cuenta cuán feo es el pecado para nuestro Dios. Y cuando vemos cuán feo es el pecado para Dios, nos miramos a nosotros mismos, los errores que cometemos, los pecados que cometemos, y el Señor murió. Y la causa de su muerte fueron nuestros pecados. Él murió para perdonar nuestros pecados, para librarnos de la condenación. El Señor murió. Y algunos piensan que el Señor solamente durmió en aquel momento para luego sacar sus teorías respecto a lo que es la resurrección. Pero tenemos pruebas en la palabra de Dios que el Señor murió. Y murió, dice, por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, porque el creyente que parte de este mundo está dormido. Antes del cristianismo, a los cementerios le decían panteón, esa era la palabra, panteón, y el cristianismo le puso una palabra allí, cementerio, que tiene el significado de los que duermen o donde están los que duermen. Cuando un hermano parte de este mundo a la presencia del Señor, su cuerpo queda en el cementerio. Los que duermen. Cuando el Señor venga con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero.
todos los que están en el cementerio, que familiares nuestros que creyeron en el Señor y que ya han partido, sus cuerpos resucitarán primero, luego nosotros los que quedamos, pero primero van a ser ellos. ¿Cuánto de las personas que conocemos están allí? Para Dios están los que duermen, dice, ese es el término que utiliza la Biblia, los que duermen. Y ellos serán primero. Y el mundo, cuando parte alguien en este tiempo, se entristece. Por eso es que nos dice el apóstol, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Obviamente es válido llorar. Hay personas que se van al extremo y dicen, pero ¿para qué llorar si sabemos dónde está? Pero hay tiempo, dice Eclesiastés 3, que hay tiempo de llorar. Hay tiempo de llorar. Y si parte alguien cercano a nosotros, lloramos y es tiempo de llorar. Lloramos, pero no es el mismo lloro que tiene el mundo, que no tiene esperanza. El creyente sabe dónde va su hermano en la fe y sabe que le volveremos a ver y estaremos juntamente todos con el Señor. Y dice el versículo 11, aparte del ánimo, también está el edificaos unos a otros. Yo no tengo que decir solamente cosas buenas para animar a alguien. Hay personas que se puede animar, pero no necesariamente diciéndole solamente cosas buenas. Incluso pueden utilizarse algunas cosas que son falsas o son mentiras para tratar de animar a una persona. Eso estaría mal. La persona se puede animar si es creyente, con incluso exhortándole de buena forma, esa persona va a ser animada. Y al final Pablo dice, así como lo hacéis. Estas personas en Tesalónica estaban haciendo lo correcto, estaban animándose unos a otros, estaban exhortándose unos a otros. Ellos tenían problemas con las personas que estaban muriendo, estaban partiendo de este mundo. ¿Y qué pasaba si el Señor venía? Pero estaban viendo a su alrededor que personas estaban partiendo, estaban muriendo. Y por eso se les contesta allí, para que tengan esperanza. El versículo 15, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Eso es lo que por naturaleza el ser humano quiere hacer. Si alguien me hace mal a mí, mi naturaleza humana planea de una u otra forma pagarle el mal. De la misma forma o incluso peor. Si me hace una, le hago dos. Y esto ya es como malicia, maldad, planear algo en contra de otra persona. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Aquí da la idea como si lo bueno estuviera allí siempre y yo tuviera que enfocar mi mirada hacia aquello bueno y seguirlo, alcanzarlo, llegar a donde está aquello bueno, seguir lo bueno, estar siempre gozosos. Y esta palabra que aparece ahí en el versículo 16 del gozo no tiene que ver cuando solamente las cosas están bien y una risa, una carcajada, qué alegría más grande. El gozo que habla la Escritura es el que habla Santiago, que aunque podamos estar en pruebas, en tribulaciones, podemos estar gozosos. Incluso podemos gozarnos en una tribulación. A eso se refiere el estar allí siempre gozoso. Cuando las cosas están bien, estoy gozoso porque el Señor me ha salvado, el Señor me ha perdonado, porque tengo la esperanza de que el Señor viene. Y cuando las cosas están mal,
también estoy gozoso porque lo que el Señor ha hecho en mi vida y la esperanza que tengo en el Señor no ha cambiado, es la misma. Y el versículo 17, orad sin cesar, orad sin cesar. Y esto tiene que ver con lo que hacemos durante el día. Podemos tener un horario de oración, puede ser mañana, mediodía, tarde, pero aquí dice orad sin cesar, como estar constantemente, tal vez en nuestro pensamiento, en oración, pensando en alguien y orando por alguien, pidiendo por alguien, intercediendo por alguien o agradeciendo al Señor por algo. Estar en constante oración, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bien, ese es el último texto de la carta a los tesalonicenses. Vamos a dejar hasta allí la proyección. Vamos a orar para terminar.